Hola a todos. La práctica 7, que es la de esta semana, corresponde al tema de aceleración centrípeta. Los objetivos de esta práctica son dos. El primero es estudiar el péndulo cónico. El segundo es determinar la fuerza neta que se ejerce sobre el objeto que forma el péndulo cónico a través de dos maneras diferentes. Como es usual, primero tenemos una sección de teoría. Entonces, para estudiar el péndulo cónico, primero debemos ver en qué consiste. Este se trata de un cuerpo suspendido de una cuerda de tal forma que gira de esta manera. Es decir, que forma un cono colgado como del vértice si nos damos cuenta. ¿Cuáles son las fuerzas que se involucran en este movimiento? Entonces, podemos darnos cuenta que una de las fuerzas es la fuerza de tensión que forma la cuerda y otra el peso. Entonces, para estudiar el movimiento nos damos cuenta que este se da en un círculo sobre la horizontal. Acá lo ilustro un poco mejor. Entonces, este movimiento se puede descomponer en una parte radial y en una parte tangencial, en una componente radial y otra tangencial, radial en rojo y tangencial en azul, de tal forma que este forma un círculo de radio R sobre la horizontal. Entonces, a través de esto, de este análisis, entonces nosotros podemos aplicar segunda ley de Newton y nos damos cuenta que se satisface esta ecuación, es decir, que la tensión por el seno del ángulo alfa, es decir, este es el ángulo alfa, me hizo falta acá seleccionarlo, es igual a la masa por el radio del círculo por la frecuencia. Esta frecuencia quiere decir, está relacionada con el periodo en el que se mueve el avión alrededor de este círculo. ¿Cómo se relaciona? A través de esta ecuación. Entonces, donde este tau, esta letra tau, representa el periodo de rotación. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cantidades que vamos a medir? Primero van a escoger un intento, yo les aconsejo el intento 1, porque este pues tiene una velocidad más lenta que el resto. Si ustedes se dan cuenta, el intento 2, por ejemplo, ya forma un ángulo más grande con la vertical, ¿sí? Va más rápido y pues aquí están los datos de tensión. Entonces, eso depende de ustedes, pero yo les aconsejo que escojan el intento 1. Entonces, lo primero, escogen el intento y ahora acá nos dicen, mida el radio del círculo. Entonces, ustedes van a observar el movimiento y van a avanzar el video hasta el máximo que llega. Entonces, si se dan cuenta, es como por acá, ¿cierto? Entonces, antes ya se está devolviendo, ¿sí? Entonces, digamos, yo escojo este punto. Vamos a sacar acá la regla. Les aconsejo poner el 0 en el avión, ¿sí? Y pues acá queda un poco a ojo el medir el radio. Entonces lo que yo les aconsejo es utilizar acá el graduador. Entonces lo ubican esta lineecita, la ubican con el eje de donde se cuelga el avión y pues esa línea está alineada con esta rayita de acá. Entonces si ustedes la ubican ahí y suben acá, entonces más o menos se dan cuenta. Entonces pueden medir de mejor forma pues el radio, ¿sí? En este caso sería 46 centímetros. Listo. Luego van a medir el periodo de rotación. Entonces, el periodo de rotación, pues es cuando el avioncito completa una vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el cronómetro, ¿sí? Lo iniciamos en 0 cuando esté en el máximo de distancia o cuando esté de vuelta y vamos a esperar, pues vamos a reproducir hasta que vuelve. ¿Sí? Listo.
Listo. Entonces sería ahí, ese sería nuestro periodo. El ángulo de la cuerda desde la vertical. Entonces para eso utilizamos este graduador, ubicamos el graduador en el centro y pues miden aquí, hacen la lectura del ángulo. ¿Listo? Y finalmente la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda está dada por este dinamómetro. ¿Listo? Entonces hacen la lectura acá de la tensión de la cuerda y eso sería todo lo que ustedes tienen que medir. Van a dibujar un diagrama de cuerpo libre sobre el avión y van a identificar todas las fuerzas. Eso lo pueden hacer en una hoja o pueden utilizar alguna aplicación y ponen acá la imagen. Luego van a realizar una suma de fuerzas en el eje vertical y van a determinar la masa del avión. Entonces, dependiendo del intento que hayan escogido, van a hacer la comparación y van a escribir pues acá los resultados con la masa real que la dan acá. ¿Listo? Por eso tiene esta incertidumbre. Bueno, en el cuarto punto lo que tienen que hacer es calcular los dos lados de la ecuación que vimos arriba. Entonces, y van a comparar ambos resultados. Entonces van a esta ecuación, ustedes midieron la tensión y el ángulo, entonces primero calculan este lado de la ecuación. Por otra parte, ustedes midieron la masa, el radio del círculo y el periodo de rotación, que está relacionado con la frecuencia, ¿sí? A través de esta ecuación. Entonces pueden también calcular este lado de la ecuación. Haciendo esos dos cálculos, entonces ustedes van a hacer la comparación de los resultados y van a escribir acá. Finalmente van a hallar la incertidumbre de la velocidad angular, teniendo en cuenta la incertidumbre del cronómetro, ¿sí? Y el periodo que ustedes midieron. Van a calcular también la incertidumbre de la aceleración centrípeta, usando esta formulita de acá, y pues tienen que escribir acá sus resultados. Bueno, ¿y de dónde salen esas relaciones de incertidumbre? Si lo recordamos de la primera clase donde vimos teoría de incertidumbres, podemos ver que la incertidumbre de una variable calculada se puede encontrar a través de las derivadas parciales respecto a cada una de las variables medidas directamente por sus correspondientes incertidumbres, todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula general. Si lo aplicamos acá, en este caso, entonces, ¿cómo sería? Entonces, la aceleración depende del radio y de ómega, ¿sí? Entonces, nosotros medimos estas dos variables o cada una de estas variables tiene una incertidumbre asociada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que se hace es la derivada parcial de la aceleración respecto a ómega. Entonces, la derivada parcial sería 2 veces ómega por el radio por la incertidumbre. Si vemos este primer término de acá, es exactamente eso. El radio por 2 veces ómega por el delta de ómega, cuando sustituimos este delta de ómega cuadrado. Más la derivada de la aceleración respecto al radio, que sería ómega cuadrado por la incertidumbre del radio, ¿sí? De forma similar, nos piden que calculemos la incertidumbre de la fuerza del lado izquierdo de la ecuación, perdón, del lado derecho de la ecuación, que es esta, ¿sí? Entonces cogemos masa por radio por ómega cuadrado y calculamos la incertidumbre de esa fuerza, ¿sí? Entonces aquí estaría la fórmula en general. Y de igual manera para la fuerza del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, que sería esta, T por el seno de alfa, ¿sí? Entonces las dos variables que medimos son alfa y la tensión. Entonces, la incertidumbre tendría la información tanto de la incertidumbre de alfa como la de la tensión, ¿sí? Si tienen, por favor, dudas en esta parte, me preguntan y pues yo les colaboro. Yo les explico con todo el gusto del mundo.
Finalmente, pues van a escribir acá los resultados cuantitativos de cada uno de los experimentos, es decir, los dos resultados de las fuerzas con sus incertidumbres asociadas. Y acá pues tenemos como siempre la sección de análisis cualitativo, que ustedes pueden hacerla y pueden pensarla con un poquito más de tiempo. Y las conclusiones, que entonces deben abordar los dos objetivos, que es el péndulo cónico y cuáles son las dos formas que podemos aplicar para determinar la fuerza neta que se ejerce sobre el objeto. No olviden escribir aquí los nombres de las personas que trabajan en el laboratorio, imprimir como PDF y subirlo a SICUA.